Cuéntame un poquito ese camino hacia Access. Pues mira, a mí me gustaba de siempre me gustó la informática, entonces yo había tenido primero, bueno, con 10 años me apuntó mi papá a un curso de informática que no me sirvió para nada, porque era de empresarios y me compró un BIT 90 o un BIT 80, creo que se llamaba así, y nada, era previo al BASIC. Yo lo único que recuerdo de allí es que iba con el profesor a su casa o a su academia y, y entonces le ayudaba a conectar los cables detrás, ¿no? Y un día hicimos los cables mal conectados y entonces estaban las pantallas en paralelo, o sea, una pantalla, otra, de como si fuera el MS2. Y entonces Ok. a mí me gustaba mucho con los dibujitos hacia un cochecito, y entonces le daba el espacio, y entonces se movía todo, clac, 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 y entonces iba pasando de pantalla en pantalla. Y recuerdo ahí la gente me dijo, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste? Y yo solo había dado espacio, clac, 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 para aumentar el espacio y poner, ¿no? Claro. Ese fue mi primer contacto. Luego tenía un Amstrad donde yo quería jugar y me gustaban los juegos y tal, porque ese ordenador primero tenía un único juego de tanques y no había otra cosa. Y siempre me gustó. Y entonces, ahí con 16 años, mi padre tuvo un problema en la empresa, tuvo que cerrarla y abrirla otra vez. Y entonces me dijo, necesito una aplicación, algo para gestionar, para hacer las facturas, para hacer un ERP, ¿no? Y yo recuerdo que me fui, hay una tienda muy famosa en España que se llama El Corte Inglés, donde tienen de todo, es un gran almacén de los primeros que había, y yo recuerdo ir allí, a la zona de informática, y empezar a mirar, digo, vale, esto no esto es lo que hace una ERP. Y me compré mi primer libro con los discos, con eso, de Access 2.0. Órale. Yo en ese momento tenía un ordenador que me había comprado, me dejó el dinero mi hermana, y de segunda mano, que era un portátil que pesaba 7 kilos, llevaba un asa de pantalla de plasma naranja, era solo naranja. Y entonces, nada, encendía ahí eso, y ahí empecé a hacer la primera aplicación con 16 años. Entonces, yo recuerdo que me cogí el libro y fue un poco como Matrix, ¿no? Me metí un fin de semana en la habitación, empecé a leer, vale, tablas, consultas, formularios, informes, sin ordenador al lado, solo leyendo, pam, pam, pam. Acabé, ya sé Access. Y ahí empecé. Oye, ¿y por qué? ¿Cómo fue que decidiste? ¿Por qué Access y no Excel, amigo? Digo, te lo digo esto con todo el respeto debido, Sí, sí. pero ¿estás de acuerdo que todo mundo cuando nos acercamos a la computadora y me dices una herramienta para facturar, una herramienta para gestionar ahí unos cuantos datos, eh, pues creo que la mayoría siempre como que Excel, ¿no? Nos vamos hacia la parte de Excel. Porque Access, si bien es un manejador de bases de datos, pues creo que es una herramienta un poquito más compleja respecto de todas las secciones que maneja para poder llegar a hacer un buen trabajo en Access, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que lo primero es que Excel se me quedó corto. Lo conocí prácticamente al mismo tiempo y entonces probé con. Ah, o sea, sí probaste. Sí, 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 sí. O sea, yo nunca he estado, eh, ¿cómo decir?, esclavo de Access, nunca. Y entonces empecé o sea, con Access Excel hacía cositas, pero por ejemplo, para imprimir múltiples facturas tenía que hacer, tal y como sabía yo en su momento, pues tenía que hacer para cada Múltiples factura hojas. un archivo de Excel, Eso. por ejemplo. Y eso a mí no me gustaba, no, a mi padre no le parecía útil y entonces se me quedaba corto, se me quedaba pequeño. Y buscaba algo de lo que yo veía. Yo veía ERPs, yo veía una aplicación que le dabas a un botón y abría un formulario, abría otro, había una ventana y a la hora de hacer ventanas empecé con los user forms de Excel, me pareció complicadísimo. Digo, bueno, para eso ya utilizo C Sharp, aprendo. Mentira, porque entonces ni siquiera, o sea, cuando aprendí Access en su momento, estuve haciendo aplicaciones y hice como 10 o 15 aplicaciones para distintas empresas, siempre sin cobrar, o sea, hacías a uno, a otro, a amigos, conocidos. Hice una a mi padre, un proveedor de mi padre me pidió una igual, se la hice adaptada para él. Entonces, eso que corría la voz y hacías, ¿no? Y luego en la escuela, cuando trabajé como maestro, me hice la aplicación de calificaciones de la escuela para el colegio y hacía.
Y nunca utilicé VBA hasta el 2016. O sea, iba siempre solo con macros de Access que no son macros de Excel. Las macros de Excel se guardan en VBA. Las macros de Access se guardan en XML. Hay una diferencia entre macros de Access y código de Access. Son dos cosas distintas. Y entonces yo siempre utilizaba las macros y las aplicaciones eran muy flojitas porque me faltaba la parte de poder hacer un razonamiento lógico mucho más serio. Y ya, como te decía, hasta el 2016, no, hasta el 2014, que no aprendí VBA. Y ahí cuando aprendí ya, entonces así que me di cuenta de que era... Vámonos, hasta arriba.